Bueno, rápido, yo me tengo que ir, entré porque estoy grabando unos podcasts y pues no quería quedarles mal a mis compañeros. A mis hangos me da igual, pero a mis compañeros no. Básicamente la idea es para 5 amigos que nos une la pasión por la electrónica en un día triste que ya no la teníamos oliendo, güey, por los rumores. Obviamente aquí los chismes de Mateo, está cabrón, ese güey parece que está y tenía información muy cercana, privilegiada, pero hoy en la mañana se confirmó y la verdad creo que es un día bien triste para todos. O sea, de repente dices, puta, se murió este güey, pero hoy se murió este güey y la verdad yo he estado bien triste y está cabrón, ¿no? Y creo que de alguna forma los 5 hemos sido tocados por Kraftwerk desde el principio. Sí. Hemos tenido la suerte de tener experiencias con ellos y bueno, se trata de eso, de que podamos platicar qué sentimos, qué pensamos, qué aprendimos y qué vamos a extrañar de gente como Florian. Tú, Mateo, que te tienes que ir, cuéntanos, güey, para que nos cuentes el inside information que manejas. No puedo relatar mi fuente, pero es alguien muy conocido y también cercano de la misma ciudad de ellos. Pero, pues mira, rápidamente, ¿qué puedo decir que no compartamos o que no sepamos todos, ¿no? Yo no puedo imaginar mi existencia literal, no solo mi afán musical, sino mi existencia a partir de Kraftwerk. Quien ha ido a mis pláticas, los cursitos que doy, la primera plática habla precisamente de una tarde de 1975, siendo yo un niño que iba a recoger la ropa, ¿no? Arriba al cuarto de la muchacha. Mi hermano vivía ahí porque estaba castigado porque era muy malo y muy drogadicto y demás allá. Y esa historia la narro siempre y la gente llora porque ahí fue la tarde donde yo conocí Kraftwerk, Radioactivity particularmente, ¿no? Y créanme que esto no solamente puede decir, ah, qué padre, yo era un niño, no entendía absolutamente nada. De hecho, después yo escondí el disco pensando que era algo malo porque era de mi hermano, ¿no? Me lo prestó, me pidió 3 meses de domingos para prestarme el disco. Pero yo lo escondí y una vez mi padre me cachó, yo sentí que estaba haciendo algo malo porque, insisto, venía de mi hermano. Sin embargo, mi padre me dijo, ¿sabes qué estás oyendo? Y le digo, no. Me dice, eso es clave Morse. Y le digo, ¿qué? Vamos, las patitas no me llegaban ni al piso, yo estaba en un sillón, era un niño. Y le digo, papá, ¿qué es eso, no? Y mi papá, que pues, digo, ya murió, pero conocía estas cosas y me explicaba de que estaban hablando, pidiendo ayuda, ¿no? Que esa clave Morse pedía ayuda. Y de repente ve la portada y me dice, ¿qué es esto? Y ve un radio de onda corta de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es un radio nazi. Le quitaron la aguilita, pero ese radio es un radio nazi de onda corta. Total, mi padre me explicaba todas estas cosas como esotéricas. Obviamente yo tampoco entendía nada de qué era la onda corta, ni la clave Morse y demás. Y le decía, papá, ¿con qué hacen? Porque no había otra referencia, ¿no? Es decir, no, sabías que no sonaba cualquier otro disco. En fin, lo único que puedo decirles es que esto fue lo que de verdad me aventuró, me abrió los ojos, me cambió la vida. Y bueno, sin duda Florian, pues es un miembro cofundador. Entendemos la importancia de Roth. Inclusive se habla de que ellos dos pues eran esta cofradía del mal versus todo el resto de los integrantes, ¿no? Por ahí me hice unos chismes buenísimos, pero no los voy a decir hoy. Me hice unos chismes tremendos, tremendos de Kraftwerk. Algunos los ha de conocer hasta Ramón, porque tú eres amiguito de Wolfgang, ¿no? Sí. Entonces te ha de haber contado algunos. Dale unas copitas y te saca unas historias. Pero me sé algunos chismitos de gente de Düsseldorf que los conoció y demás ya, y la verdad es que hay historias tremendas, pero bueno, ya para finalizar y dejar que mis compañeros hablen, porque yo estoy en una grabación y me tengo que ir, insisto, yo no puedo imaginar no solo mi historia, sino la historia no solo de la electrónica, creo que de la música en general, del rock mismo. Han de saber que por ejemplo, Kraftwerk no podría existir sin los Beach Boys, ¿no? Las armonías de Kraftwerk son totalmente inspiradas por los Beach Boys, inclusive los Beatles, ¿no? De alguna manera son cosas que la gente hoy no entiende, ¿no? La gente ignora la historia
Y es una vergüenza que muchos ni siquiera dicen a Mark Kraftwerk y hablan de, es que el techno, sí, perdón, pero esto es mucho antes, es una historia mucho más antigua y fabulosa. Entonces, pues creo que el impacto de esta pérdida, sin duda es moral, porque el señor tenía mucho de no estar en Kraftwerk y tenía mucho de no componer para Kraftwerk. Yo creo que desde los 80 dejó de componer algo para Kraftwerk. Y mucha gente, pues, la última vez que lo llegamos a ver fue en 2006, porque él se salió en 2008, pero en 2006 fue el de las últimas veces que apareció en vivo. En México tuvimos la suerte en 2004 de verlo, te acordarás, mi Hangus en el centro Banamex, con Martin Tulin, ahí estaba el Martin Tulin también. Y estábamos todos. ¿Tú estabas, Ramón, también ahí? ¿O no veniste? No fui esa vez. Ya, pero bueno, ya me callo, ya los dejo hablar. Entonces, pues mi resumen es que es algo inaudito. El mismísimo David Bowie se le hincó, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben en Heroes la pieza que hay para Schneider, ¿no? La B2 Schneider. Es decir, estamos hablando de que los grandes se le hincan a qué nivel, qué tamaño, y ojalá, solo de verdad deseo que ojalá las nuevas generaciones estén conscientes de esta trascendencia, de este legado, porque me parece un tanto doloroso que todo el mundo se la viva hablando del rave y ni siquiera entiendan los orígenes verdaderos de todo esto. Entonces, pues, Totalmente. no sé, hay muchas cosas que agregar. Otro día que me entrevistes, mi Hangus, te contaré chismecitos. Pero ahorita solo quiero saludar a todos mis colegas increíbles que están por ahí. Martin Tulin, qué gusto. El otro día hablamos de ti, eres un magnífico artista. Tu trabajo de solista es precioso. A ti, Ramón, ya estás muy halagado. Tú ya estás muy gastado, papacito. Y bueno, ya Koji pues lo quería, pero ya vi que se portó muy feo la vez pasada. Entonces, al igual que mi Hangus está castigado. Pero amigos, los quiero mucho y ya conversaremos después. Igualmente, Mateo. Gracias. Un abrazote, Mateo. Gracias, colegas queridos. Un abrazo a todos. Oye, a ti, mi Hangus, no tanto, dime. Oye, cabrón, no nos vas a salir que estás grabando un track de reggaetón, una mamada así, güey, porque... Oye, hice trap, pero bien padre. Óyelo, está bien padre. Te lo juro que hice trap, pero triste. Está bien bonito. Trap, pero triste. Trap triste, de verdad. Oye, ¿tú con esas payasadas en la cara y me estás perreando? No, güey. O sea, tú vestida de señorita cometa y me estás perreando. De chivigón. Parece que te está castigando el viejito ese con la varita y le salían cosas en la cara, ¿te acuerdas? El profesor. Bueno, amados, ya los dejo platicar, luego comentamos con calma, ¿sale? Un abrazo a todos. Abrazo. Bye. Gracias, chao. Chao. Bueno, pues ese era Mateo Lafontaine de Década 2, pieza clave en la música electrónica en México, y bueno, pues una enciclopedia. Ahorita que estaba hablando él, ¿qué tal el güey no se sabe salir? Ese es un punto bien interesante, ¿eh? Hace rato que hablaba con Martín y le dije, oye, vamos a hacer esto. Me dijo, oye, ¿y va a haber imagen? No es nada más por voz. Le dije, oye, cabrón, si no estamos en FM, güey. Ya, dale adelante. Pero ese es un tema recurrente, ¿eh? Entre los amigos. No te quiero decir si hubiéramos invitado a Walter Schmidt, todavía estaría preguntando, oye, ¿qué es eso de... Número Marco, güey. Te mando un fax. Oye, algo que es bien padre entre nosotros es que nunca nos faltan cosas que platicar. O sea, tenemos 1000 anécdotas, 1000 historias y sobre todo la historia de nuestra vida que está realmente formada por estas experiencias, sobre todo cuando éramos niños y descubrimos estas maravillas que hay gente que tristemente no las ha descubierto todavía. Pero ahorita quiero preguntarle a Koji, que Koji es un experto y fan cabrón de David Bowie. Hoy me decía que él había estado bien triste en el año que muere Bowie Prince. Obviamente, pues muy cabrón, pero para él en especial, que Bowie significa mucho. Cuéntanos cómo ves esa relación de Bowie, Kraftwerk, Bowie, Alemania, Bowie, Eno, y cómo de repente un grupo que a nosotros nos mueve, como puede ser Kraftwerk, pues ha movido a nosotros héroes.
Puta, pues este es un tema que da para tesis completas de días, pero a ver si lo podemos decir. Es muy interesante. Fíjate que yo, de hecho, muchas de las cosas que ahora entiendo de todo ese momento son cosas que, como decía Juan Carlos y como dices Mateo, hasta rato, es a veces cuando eres pequeño no puedes entender la complejidad de todo lo que está pasando alrededor de un evento, de un grupo de personas. Conforme pasan el tiempo y además, pues en este grupo tan particular de personas que mencionaste, es increíble. Yo con los años me he convencido de que es uno de los momentos más influyentes en toda la música que hoy conocemos como popular, lo que ocurrió en la Alemania, sobre todo de la posguerra, donde había una crisis de identidad, donde los alemanes no querían sonar a nada que sonara alemán de alguna manera, pero al mismo tiempo trataban de hacer una nueva Alemania. Entonces querían hacer algo que fuera muy alemán, pero no con el tradicional alemán, lo que tradicionalmente se veía como alemán, por todo lo que había pasado en la guerra. Había mucha culpa, pero entonces había también las ganas de buscar algo que fuera nuevo. Y entonces había una escena muy grande de grupos que todos se encontraban en esa búsqueda, todos se encontraban buscando un sonido que pudiera identificarlos. Había una reacción no necesariamente enérgica, pero había una decisión de decir, no somos blues, no somos el rock americano y tampoco somos el rock británico, no somos los Beatles. ¿Cómo podemos encontrar un lugar para nosotros? Y muchos de estos músicos se convirtieron después en las agrupaciones como Can, Neu, Kraftwerk y todo lo que estaba pasando, la Düsseldorf, todo lo que estaba pasando ahí en Alemania. Brian Eno, que es uno de estos ingleses, una de esas personas que a mí, dentro de las características que tiene, más me gustan, es que es un explorador. Entonces, al él descubrir que estaba ocurriendo algo interesante en Alemania, no sé cuál sea la razón ni cómo descubrió él esa parte, pero decide ir y explorar esta parte, conoce a algunos de los músicos y empieza a colaborar con algunos de ellos. Entonces, tiene, digamos que un pie ya dentro de la escena. En los ingleses de alguna forma han tenido siempre este amor-odio con todo lo que viene de fuera de sus fronteras, así que el asunto de tener toda esta influencia, de repente de descubrir que en Alemania estaba pasando algo que estaba realmente increíble, les daba unas cosquillitas por un lado de tratar de, quiero ser parte de eso, pero al mismo tiempo no, porque no es inglés, ¿no? Entonces hay esa dualidad que es muy, muy, muy interesante. Bowie, después al paralelo de esto, Bowie está escapando de su época de las drogas y del periodo de Los Ángeles, donde pues casi se nos muere, que es algo que bueno, sí está bien documentado en las biografías, pero tratando de escapar un poco de su excesivo uso de drogas y de lo que estaba pasando en la escena de Los Ángeles, donde dijo, ya tuve suficiente, regresa a Inglaterra, descubre que como que no está pasando nada, y descubre que el mollo está en este momento en Alemania, así que decide irse para allá, empieza a hacer a tratar de juntar su nuevo club de amigos para esto, empieza a hacer unos discos de producción, hacen el disco de Idiot, de Iggy Pop, antes de hacer los discos de David Bowie, y ahí de alguna manera ya empieza a experimentar con estas cosas, a meterle todo lo que después de Idiot es de alguna manera como el blueprint de lo que había terminado de hacer en Station to Station, y lo que empieza a ser el boceto de lo que serían sus 3 discos después, donde obviamente cuando con Tony Visconti empieza la conexión y dicen, no, pues tenemos a Brian Eno por allá, que conoce a estos tipos, llega Brian Eno ya con toda la influencia, y así que localizados en Berlín ocurre esa fusión de Brian Eno, David Bowie y todo lo que estaba pasando en Alemania. David Bowie intenta colaborar con Kraftwerk, pero Kraftwerk le dice que no. Sin embargo, hay un regreso, hay como como decía Mateo, hay como también un respeto y un homenaje de decir, o sea, se quitan el sombrero, y también en una canción Kraftwerk después dicen, ¿no? Iggy Pop y David Bowie, porque también era un fenómeno para los alemanes, tener a Iggy Pop y a David Bowie ahí como locales haciendo cosas que estaban siendo, pues de alguna manera revolucionarias, así que ellos también reconocen esa parte. Y ese mutuo como aprecio me parece que es algo muy bonito, porque nunca fue ni una caricatura, ni un ultrafancismo, sino como un reconocimiento de pares, de decir, lo que estamos haciendo es lo que está realmente cambiando al mundo, y cada uno lo hace con su verdadera dirección y con una honesta búsqueda de exploración. Así que es un momento grandioso. Yo creo que estudiar tanto lo que pasaba en Alemania como lo que pasaba en Los Ángeles, como lo que pasaba en Londres en ese momento de finales de los 70s, la segunda parte de los 70s, es para mí el centro que define lo que después sería el hip hop, lo que después sería la música electrónica, lo que sería la música para bailar, y una buena parte de todo lo que es la producción de los discos de música popular que existen hoy en día. Totalmente. Martín, tú vivías en esa época en tu pueblo, en Suecia.
Mm. No tenías igual el acceso que podrías haber tenido si hubieras vivido en Estocolmo a la música. ¿Cómo era descubrir la música y cómo jugaba ese papel? Porque lo hemos hablado muchas veces, donde a los que nos gustaba, por ejemplo, The Cure y Kraftwerk, cuando nos juntábamos con nuestros amigos que les gustaba Kraftwerk, nada más les enseñábamos, mira, tengo estos de Kraftwerk, pero no les decías, oigo a The Cure, y cuando oías a The Cure, escondías los de Kraftwerk. ¿Cómo Sí. fue ese momento y cómo te pegó a ti que finalmente eres un productor, eres un músico? Bueno, una cosa que creo que, o sea, que he estado pensando mucho en eso en estos últimos días, no nada más por Kraftwerk, porque de hecho hace unos días, bueno, un amigo mío de Chicago me dijo, hazte unos posts en Facebook sobre música que te ha influenciado o cambiado tu... O sea que, entonces yo decidí hacer sobre canciones o álbum que realmente me acuerdo en el momento que los escuché y el impacto que me tuvo, ¿no? Entonces hay un post sobre Kraftwerk y otras cosas, ¿no? La cosa es que yo crecí en Suecia, en un pueblito de 8,000 habitantes, pero lo que sí, eso ahora pensándolo, se me hace increíble. En mi pueblo de 8,000 habitantes, sí, todas las semanas conseguías Melody Maker, M&E, Sound, y costaban nada, porque esas eran como, o sea, como periódicos, y costaban 50p, o sea, pence. Ajá. Y bueno, con la importación a Suecia, pues, y también que el pound, pues era muy devaluado en los 80s, era baratísimo. Entonces nosotros comprábamos siempre todas estas revistas y estábamos totalmente al tanto de todo lo que estaba pasando por los medios, digo, ingleses, y eso en un pueblo de 8,000 habitantes en Suecia, ¿no? Entonces, obviamente, pues Bowie, pues era un superstar. Y creo que, bueno, Bowie tiene mucho que ver con muchas de esas cosas, bueno, tanto de estudios como Lou Reed o Kraftwerk, que yo creo que personalmente lo que más me gusta de David Bowie son los discos efectivamente del periodo de Berlín y también Scary Monsters. Esos discos no hubieran existido si no fuera por Kraftwerk. O sea, él lo ha dicho, o sea, es directamente influenciado por Kraftwerk. Él quería que Kraftwerk produciera un disco, ellos no quisieron, se me hace increíble que tengan así los huevos de decir, no, pues no nos interesa. Y no nada más Bowie. Lo que, pues, Eric ya mencionó es que, bueno, ¿cuántos? O sea, si pensamos en un grupo como The Beatles, que es un grupo sumamente importante y ha influenciado a muchísima gente, pero The Beatles, como sea, hicieron más popular una música que ya existía, de alguna manera. La diferencia es que yo creo o sea, claro, mucha gente conoce a Kraftwerk, pero sigue siendo como una banda de culto y un poco de... experimental todavía, por más que... sí, o sea, que no mucha gente conoce realmente, o sea, Kraftwerk, no es una cosa que llegó a las masas, pero su música filtrada por otras personas llegó al mundo entero. O sea, ¿cuántos estilos de música tendríamos que borrar de la historia de la música si no fuera por Kraftwerk? O sea, es prácticamente toda la música actual. O sea, hip hop no hubiera existido, al menos no como suena hoy. También, o sea, Britney Spears o Rihanna, o sea, es imposible imaginarse esa música sin Kraftwerk. Sabes que ahorita que dijiste esto de los huevos, me acordé de una escena que vivimos Mijangos y yo, la habíamos platicado hace poquito, pero porque no estaban ni el Fancy ni Ramón ahí, que fue cuando vinieron a México, cuando fueron a México, yo no estoy en México ahora, cuando fueron ellos a México en el 2004 y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ralph para Reactor, porque lo iban a entrevistar Sopitas y Rulo, y como dijeron, bueno, pues están Mijangos y Eric, que son pues, los super fans aquí, que a ver que nos ayuden, nos invitaron, entonces estábamos ahí en la cabina con ellos y estábamos haciendo la entrevista entre Sopitas, Rulo, Mijangos y yo con Ralph. Y además de las preguntas normales que fueron pasando ahí al aire, mientras poníamos música, algo que era lógico, ¿no? Sopitas se acercaba el Mundial en Alemania y Sopitas le pregunta a Ralph, oye, pues viene el Mundial, sería increíble
si se avienta Kraftwerk, pues el tema del mundial, ¿no? Y nunca se me va a olvidar la manera en la que reacciona Ralph, ¿no? Porque pone una cara un poco como de, ya sabes, como de, le rechinó muchísimo y dice, y después como que regresa a la compostura y dice, no. A lo que tuve que yo preguntar, pero, o sea, un poco porque entendía la lógica, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿Qué pasa, no? Y dice, es que sí, es fútbol, es gente corriendo, ahí es, ¿no? Y la lógica, entonces, en la conversación de repente se vuelve, pero ya hiciste el tema de la Expo 2000, ya hiciste el tema del Tour de France, o sea, ¿qué tiene el fútbol? Y dice, pues es que es fútbol, y dice, es random, es animal, no tiene... No es mecanismo, no es proceso, no va hacia adelante, no hay estrategia, ¿no? Y yo recuerdo pensar como, wow, qué manera de tener un concepto tan cerrado que en un segundo puedes entender lo que está dentro o no dentro y dar una respuesta, o sea, saber hasta dónde llega el alcance de lo que estás haciendo con una claridad que obvio yo no he visto en mucha gente, ¿no? Y eso me sorprendió. Entonces yo me imagino que con lo de Bowie ellos también deben haber sentido alguna manera, algo les rechinaba, diciendo como, no, eso no podemos hacerlo, o no lo queremos hacer porque no, y tener esa claridad de decir, hasta ahí llegamos, no vamos a hacer eso. ¿No? Sí. Rechazaron a Michael Jackson también, en algún momento, con Quincy Jones y todo, o sea, estás hablando de probablemente uno de los discos más, con la producción más cara de que puede existir en el mundo, la producción más alta, y que ellos dijeran... Sí, yo en alguna ocasión les pregunté, tuve la suerte de estar en una sala platicando, Kraftwerk, Radiohead y yo. De hecho, le escribí a Koji ese día, le dije, no memes, estoy con Kraftwerk y con Radiohead y nadie más platicando de la vida y de mamadas. Increíble, y de repente ahí voy yo y les pregunto, oye, ¿qué pedo con África Bambaataa? Y agarra y me dice, pues sí, lo demandamos, güey. Eso no sabía, ¿eh? Se agarró nuestra canción y así de huevos la sacó, que era algo muy común antes, ¿no? Te agarrabas la música de cualquiera, te la robabas y ya, pero estos güeyes les salió lo alemán y dijeron, no, eso no está bien, demanda. ¡Pum! Con el tiempo creo que ellos cambiaron un poco su approach a eso, ¿no? Porque después creo que se dieron cuenta que el mundo había cambiado y que también el tomar las cosas de alguien para generar algo nuevo podía tener una identidad si estaba hecho de la manera adecuada. Entonces siento que también ya como más adelante en su carrera eran más abiertos y como más adultos en la forma en que tomaban esta influencia que habían tenido con toda la escena de Detroit y Chicago, que es cierto, durante mucho tiempo toda la parte que pasaba en Estados Unidos influenciada por ellos, parecía que les molestaba, ¿no? Sobre todo en algún momento, pero después de unos años me parece que dijeron como, no, bueno, o sea, al contrario, pues nos están haciendo un tributo, ¿no? O sea, dije, entonces, está bien lo que hacen, chicos, ¿no? Un poco así, pero buenísimo. Creo que como comentario ahí, lo que a mí siempre se me hizo muy fascinante con lo de África Bambaataa, y no nada más, o sea, hay otras canciones, ¿no? Donde, o sea, la referencia directa a Kraftwerk es enorme, ¿no? Pues casi siempre ha sido al contrario. Bueno, se habla mucho de apropiación cultural, etcétera, ¿no? O sea, que los blancos se roban la música de los negros, etcétera, ¿no? Totalmente. Pero bueno, pues, Kraftwerk es un gran ejemplo de regresar un poco desde los blancos hacia... Porque, bueno, pues bueno, casi toda la música negra hoy en día, cómo se produce, se debe a Kraftwerk. O sea, y es increíble que además, porque también esta inocencia o desconocimiento de la música de Kraftwerk también ocurría en esa cultura, ¿no? Y cómo la gente se sorprendía, ¿cómo son unos alemanes blancos? Este track de breakdance, o sea, ¿cómo? Al final de cuentas era música que se tomaba de otros. ¿Sí me escuchan? Sí. Igual Kraftwerk, el Trans-Europe Express, bueno, yo recuerdo esos ritmos que eran totalmente hipnóticos y sí tenían mucho de música africana, de este ritmo burundi, y ya, obviamente, ya después África Bambaataa, pues, los llevó y había como un discurso también ahí con esta forma rítmica que se conocía como burundi. Bueno, yo recuerdo aquellos años que sí, era súper fan también de África Bambaataa, pero en relación, me sonaba mucho a Kraftwerk, más que todo era por eso. Pues lo que decías también tú, ¿no, Fancy? Esta parte de cómo hay muchos, de hecho,
los primeros dos discos de Kraftwerk y el de Ralph and Florian, pues en realidad tienen una onda de exploración que no es todavía esta mecánica motorizada, robot, pero donde hay una exploración de cómo la percusión podía ser el centro de ello. Bueno, Can nunca tomó esta ruta robotizada, pero sí Bueno, tenía sobre esta cosa africana ahí durísimo, ¿no? como Ralph and Florian, lo que es más increíble es que siguen tocando con instrumentos normales, Ajá. pero son irreconocibles. O sea que ya había esta cosa robótica o sea, de que, Máquina, proceso. sí, que bueno, de hecho, se me hace muy cool que, o sea, no lo hayan reeditado, pero a mí esos discos me encantan, o sea, Pues eso, ¿te acuerdas que siempre cuando hablábamos con ellos en las oportunidades que tuvimos de compartir momentos ahí con Ralph y con Florian, sobre todo Ralph mencionaba que sí tenía este proyecto, ¿no? De reeditar los primeros dos discos de Kraftwerk y a lo mejor incluso el de Ralph and Florian, que a mí también yo siento que no estaría mal darles, sobre todo, no sé en cuanto a lo de sonido, porque también hay algo muy bonito en la forma en que, como tú dices, como están hechos originalmente, pero yo creo que con que sí la maquinaria del marketing se subiera en ellos y les diera otra difusión que no han tenido, me parece que sería importante, porque son trabajos que sí también son muy diferentes al Kraftwerk tradicional, al canon que conocemos como del Kraftwerk tradicional, pero que son increíbles. Pero lo que sí también es interesante es que podríamos decir casi, o sea, porque tendría que pensar, yo creo que, o sea, las tres bandas más importantes, o sea, a nivel de influencia en el mundo, de los 70s o 60s de Alemania, sería Kraftwerk, Can y Neu. No, Y lo más loco es que Neu realmente era Kraftwerk también. O sea exacto. que de una sola banda salió dos bandas que, pues, o sea, tenían un impacto sobre el sonido, o sea, bueno, o sea, imaginarse el post-punk, o sea, incluso Sonic Youth no existiría sin Neu. el primer disco de Joy Division. Exacto. No, claro, o sea, yo lo oigo y dice, estoy escuchando a Neu. O sea, ha tenido o sea, de una sola banda salieron dos que han tenido un impacto súper importante y suma a Can, ¿no? Como que esas tres bandas, o De sea, Joy Division, influencia. había un post de uno de los músicos de Peter Hook donde dice que cada vez que empiezan un set, y es una tradición que siempre tuvo Joy Division, para ellos tocaban Trans Europe Express. Y eso es increíble porque oías Trans Europe Express y ya sabías que iba a empezar a tocar Joy Division. Y también, si vemos la parte de Kraftwerk en New Order, como en Blue Monday, es una de las rolas más vendidas que todo mundo se sabe, aunque no se sepa el nombre, la oye y la baila y se la sabe. Ahí está Kraftwerk abajo. ¿Sí? Claro, por Arthur Baker, ¿no? ¿Sí? Por Arthur Baker. Sí, aunque esa la hicieron antes de Arthur Baker, ¿no? Bueno, pero no estaba Arthur Baker. Sí. Bueno, Pues lo chistoso es que hay el sonido que me encanta de Blue Monday ahí, o sea, y no lo entendí, o sea, curiosamente, bueno, conocía obviamente Kraftwerk, pero nunca me di cuenta que lo habían sampleado. O sea, que samplearon Radioactivity, ¿no? O sea, bueno, los coros estos de Orchestron. Pero hay una historia muy, bueno, yo no sé, espero que sea verdad, pero bueno, lo que yo escuché también de Blue Monday es que cuando New Order hicieron esa canción, pues, o sea, casi se mean Kraftwerk. dijo, vamos a ese estudio, vamos a ese estudio. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron? Y bueno, pues que rentaron el mismo estudio, que era una porquería. Sí, yo también conozco la misma anécdota. No sé si, o sea, es una gran leyenda urbana en caso de que no, pero sí, vamos a ese estudio, llegan y pues no hay nada. Seguro había un chingo de drogas, güey, ¿no? Sí. Oye, Ramón, y, bueno, tú que eres ahora sí que el mero jefe electrónico en México, ¿cómo Kraftwerk te define y cómo luego has tenido la suerte de colaborar con Wolfgang? Y bueno, y siempre que hablo contigo, nos humillas con tu setup de ahí atrás, güey. No, pues es donde vivo. Ese es parte de donde paso más. Ahí duerme. Sí, aquí duermo. Ahí está mi cama a un lado. Ajá. No, pues es que, bueno, yo creo que Kraftwerk es una cuestión
que considero como una fortuna generacional, en donde, bueno, yo nací en el 62 y fue unos años en donde la música de los 70s, el rock sobre todo, dominaba, ¿no? En la radio y en todo. Entonces, aquí en Tijuana, en los 70s, teníamos muchas estaciones de radio, la mayoría de San Diego y de Los Ángeles, y estaba el hit internacional de Autobahn, y lo escuchabas como para escuchar cualquier otro hit, cualquier otra canción, y ahí es donde yo conocí el tema de Autobahn. Yo creo que fue como en el 76 a más tardar, y era un niño prácticamente, y ya había otros sonidos electrónicos. Aquí en Tijuana se vendían mucho los carritos de nieve, ponían el tema de Gershon Skisley, la de Popcorn, y así vendían la nieve en las calles en Tijuana, con esa nieve de Frosty. Y entonces ya había una relación de sonidos electrónicos, pero yo no sabía que existía sintetizadores o cajas de ritmos ni nada. Entonces llegan hacia mí esos sonidos de la electrónica, y es ahí donde yo me atrapé en esos sonidos electrónicos, en donde yo quería saber de dónde venían o cómo salían. Y mis hermanos melómanos, con una colección así de muchos vinilos, muchísimos discos, ahí es donde yo encontré a Tangerine Dream, Pink Floyd, Jarre, inclusive a Jarre. Y como que yo no encajaba mucho en esa generación, porque estuve muy rodeado como de rock por mis hermanos, una influencia muy fuerte. Entonces fue ahí donde entró la música disco. E igual, de la igual manera, la radio influyó muy fuerte en mí, porque había una estación de Los Ángeles que la retransmitían en San Diego, y esa estación ponían mucha música disco, pero era una música disco muy selecta, en donde yo creo que ponían a Moroder, a toda esta música disco, lo que se llamaba Space Disco, ya después supe que se llamaba así, y fue una música muy fuerte. Entonces de ahí yo creo que Kraftwerk marcó mucho mi vida, y pasaron varios discos. Pasó el de Radioactivity, Trans-Euro Express, y yo asistía mucho a una discoteca aquí en Tijuana, y el DJ siempre ponía Trans-Euro Express ahí en la discoteca. Y ahí es donde yo le pedía y me grababa los tapes con Kraftwerk, y los mezclaba con African Bambaataa. Entonces eran unos tapes larguísimos, que me los daba, y me pasaba escuchando esa música. Ya en los 80s, ya también pasó otra oleada muy fuerte aquí en Tijuana, que abrieron una estación de radio con un DJ inglés y ponían todo lo último que salía, y ahí es donde conocí el disco de Computer World, porque también fue un hit internacional y lo ponían muy seguido, la de Numbers, el tema de Numbers. Entonces, ese tema fue así como que marcó mi vida muchísimo. Yo, que tendría yo creo que unos 20 años de edad o 21, y me visualizaba yo como tocando botones y máquinas y todo esto, aunque yo no sabía absolutamente nada de música, no sabía tocar ningún instrumento, nunca había tenido un contacto es más, no tocaba nada de instrumentos, pero me gustaba mucho y me apasionaba toda esa música electrónica, y siempre me visualicé como yo estando tocando esos instrumentos y todas esas máquinas. Entonces, fue Kraftwerk una gran influencia. Yo creo que sin su música yo a lo mejor hubiera terminado mi vida como un dentista, aspirando únicamente a eso. Entonces casi siempre me visualizaba yo tocando los instrumentos. Sobre todo ese disco de Computer World fue el que marcó mi vida totalmente. Oye, Ramón, yo te tengo una pregunta. Me acuerdo ese momento que yo, de hecho, yo no lo vi en vivo porque no estaba, pero obviamente después vi todos los videos y esto. Cuando tocaron en Bellas Artes y que ustedes tenían el video donde era también, o sea, que está claramente este tributo a los robots de Kraftwerk, pero pues con sombrero y con la bota ahí Tijuana, esa de las puntotas y todo. ¿Ellos eso lo vieron ellos? No, todavía no. Yo creo que ahí Kraftwerk no sabía absolutamente nada de Nortec, o sea, ya fue un acercamiento ya después.
Ujú. Pero sí, o sea, bueno, mi primer acercamiento así en persona, yo creo que lo vimos juntos, que fue en Los Ángeles, en el Palladium, en donde fue para mí como una revelación, como haber llegado a ese día que esperabas toda tu vida, el de ver a un grupo con todas sus máquinas tocando, en donde yo sinceramente visualizaba y veía, antes de ese concierto yo sabía que iban a tocar la de Pocket Calculator y sacar la maquinita, y es más, yo en el concierto yo quería tomar esa máquina y tocar la cucaracha o cosas así. Sí, entonces sí era ese concierto, yo les pedía que me tocó en enfrente y cuando le dieron a la gente que tocara las notas de Pocket Calculator ahí, yo quería tocar el instrumento ese y pues fue un momento, yo creo que marcó también nuestras vidas, tanto a ti, Héctor, como a ti, Kobe. O sea, fue un concierto en donde lo que más me asombró fue un concierto que reunió a muchas generaciones. Había gente mayor, había jóvenes, bueno, estoy hablando en el 96, me parece que fue, en el 98, había jóvenes, había niños también dentro del público, y lo que más me impactó es de que terminó el concierto y nadie nos queríamos ir, casi todos estábamos ahí y esperando que sucediera un milagro de que siguieran tocando o algo. Entonces sí fue, yo creo que esos momentos de Kraftwerk que más me han impactado en mi vida. Claro, y además no sabemos la cantidad de gente de la industria que ha de haber estado ahí, que no vimos y no reconocimos. Pero Los Ángeles en ese momento ha de haber sido estaban todos los que tenían que estar y seguramente estaban un chingo de músicos, gente de Hollywood, actores, gente del arte, gente de negocios y disqueras, deben haber estado todos ahí, porque era un momento, porque además Kraftwerk no era una banda que viniera de tour todo el tiempo. No, porque además habían hecho una pausa larga ahí, ¿no? Ese es el momento, uno de los momentos, uno de sus regresos, ese, ¿no? En el 96, 97, por ahí hicieron un regreso, que tenían, no sé, un periodo de unos años, no sé cuántos, pero unos años que no habían tocado nada. Siempre un tema recurrente cuando hablamos es, ¿por qué no han hecho más, güey? Porque sí, no han hecho música, puta madre, en 20 Sí, yo recuerdo que para mí era una búsqueda, yo creo que hasta media fuera de tu mente, el tratar de buscar discos de ellos en donde había puros rumores. Yo me acuerdo que duraron más de 10 años con los rumores de que iban a sacar un disco que se llamaba Tecnopop y que... Entonces, mira, yo tengo también ahí, o sea, me acuerdo perfectamente bien de ese momento porque pues a mí también Computer World, bueno, fue así increíble, ¿no? Entonces, ya de hecho tenía el Tecnopop, ya tenía un número de catálogo. Y yo iba cada semana a la tienda de discos en mi pueblo a preguntar si ya había salido. O sea, ya me querían matar. O sea, porque cada semana iba y nunca salió. Sí. Pero había... se convirtió en el Tecnopop, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Electric Café. Electric Café. Es que ahora ya le pusieron Tecnopop, ¿no? En algunas ediciones, ahora ya dice Tecnopop, creo. Sí. En las nuevas, las últimas, creo que no dice Electric Café. Y hay las ediciones en alemán y las ediciones en inglés. A mí, Ralph, o sea, obviamente siempre le decía, ¿qué pedo con un disco nuevo? Me dijo, no, ya está, ya estamos listos. Seguramente tienen, no uno, deben de tener 5 o 10 discos ahí listos. Pero también yo creo que estos güeyes no los presiona nada. O sea, son el ejemplo perfecto de un artista que les vale madres lo que le diga una disquera, lo que le diga un agente, lo que le diga un manager. No creo que tengan manager, pero finalmente hacen las cosas como creen. Y mientras Ralph, que ahorita es el único que realmente manda ahí, pues ese voy a decir, si lo saco, voy a ser el día que esté convencido de que va a poder estar mejor de las cosas que he hecho, cosa que está muy, muy difícil, ¿no? Sí. Oye, es que tengo una pregunta a ti, Fancy. ¿Qué onda con los shows en vivo de Kraftwerk? Yo lo pregunto porque tú eres alguien que en el escenario tiene una personalidad súper expresiva, te sueltas y todo. Una vez en la vida nos sacaron del ICA en Londres por tu culpa, por tus espectáculos, y yo que te los celebraba. No, pero por ejemplo, ¿qué parte de verlos a ellos en esta otra parte como toda controlada
te parece interesante o importante o pudo tener una influencia en tu desarrollo como artista? Pues bueno, yo creo que lo más importante de, o sea, de Kraftwerk en general es lo conceptual que es en todos los aspectos. Es súper calculado todo. Y eso es increíble. O sea, bueno, o sea, mi persona, como los Fancy Free, pues como alguien me dijo, es que tú sufres de Iggy Popismo. Y bueno, pues obviamente yo tuve ese lado, pero creo que últimamente, tal vez porque uno ya es más grande, o sea, cuando tocamos con Exploded View, o sea, es mucho más como Kraftwerk, realmente, porque no es expresivo. ¿Quién me dijo de alguna banda que nos vio? No me acuerdo qué banda fue, pero que decían que yo era el baterista que habían visto en el escenario que menos se movía en la historia del rock. Y sí, es cierto, porque casi no me muevo, o sea, toco muy bajo, o sea, digo, en una posición muy, no así pues, o sea que, entonces curiosamente hoy en día creo que, o sea, me identifico más con un personaje, o sea, digo, con ese tipo de statement. Eres más como Stephen Morris de New Order, ¿no? Exacto. El Robert Gore, ¿no? Robert Gore. Pero ahora que estamos hablando de Computer World, me acordé de una cosa personal que tal vez tú te acuerdas, Mijango, es que realmente, bueno, nos conocíamos, pero no éramos amigos todavía. Cuando los Fancy Free comenzó a tocar en vivo fue onda 97, una cosa así, en el Barracuda, los miércoles. Tocábamos cada miércoles en el Barracuda. Y pues bueno, pues nosotros tocábamos con sampleos, etc. Y había una rola que justamente tenía el sampleo de Kraftwerk, de It's More Fun to Compute, el outro, donde está el arpegio. Y me acuerdo que cada vez que tocábamos esa canción, o sea, bueno, nuestra canción encima del sampleo de Kraftwerk, la gente se volvía loca. Yo creo que no conocían Kraftwerk, pero que el sonido era tan increíble que la gente siempre había una reacción en Barracuda de ¡guau! Y yo decía, oh no, qué horror. Claro, lo más increíble que tocamos es algo que no hicimos nosotros. Y, sí, o sea, obviamente sí, o sea, y creo que otra cosa muy padre de Kraftwerk es que, o sea, tienen tantos discos distintos que siempre se puede para cada momento, o sea, por ejemplo, mi último disco, la verdad es que sí tiene mucho la influencia, no tanto a cómo están escritas las canciones, sino los sonidos. El sonido, yo también noté el sonido. Sí. Sonido del Kraftwerk 2 y Ralph en Floria, o sea, hay ciertos sonidos ahí que decía, eso está muy padre, me lo voy a fusilar tal cual. Pero bueno, en otros momentos pues hace Computer World, ahora estoy haciendo cosas electrónicas, pero que suenan mucho más 2020. Y que una de las pocas influencias que siento como en el pasado, pues tal vez el primer disco de Tricky, pero también cosas de los 2000 de Kraftwerk. O sea, hay unas cosas que hoy en día que tal vez no me gustaba tanto cuando salían los discos porque sentí que Kraftwerk pues ya fue. O sea, digo, hoy lo oigo y oigo los sonidos y digo, los sonidos y Vitamin. Yo me acuerdo de Vitamin, es increíble de ese último disco. Y sí, yo también creo igual que tú, que también cuando sale ese disco de las reversiones de Tour de France, hubo un poco como de esperábamos no sé qué, pero no era eso. No. Pero con los años estoy contigo. También con los años de repente es como, no, espérate. Está increíble, güey. O sea, es buenísimo, nada más. Sí, no sé qué esperábamos en ese momento, que no fue lo que recibimos, que todo el mundo un poco reaccionó como de, bueno, sí, está bien, no sé, pero no, es increíble. Incluso las versiones en vivo o sea, de lo último que sacaron, hay unas cosas de reworks que han hecho que tal vez la primera vez que uno lo escucha es de, oh, no, no, así no. Pero cuando lo escucha uno más y más, dice, wow, o sea,
hay cosas que igual no me encantan, pero hay unas cosas de sonidos y de diseño sonoro que se me... Pero eso ha pasado en Sí, todos los discos, ¿no? Casi todos los discos de Kraftwerk siempre han sido, al principio, bueno, lo que recuerdo siempre el efecto, ha sido sorpresa, pero como que crees que es algo medio simple o es algo que no es tan revelante, pero con el tiempo lo vas asimilando te vas dando cuenta que es música totalmente futurista. O sea, fíjate que y avanzada sobre todo, ¿no? avanzada. Compleja, Me compleja, pasó, compleja. Sí. me pasó con el de O sea, Computer. con Electric Café me pasó eso, Ah, que sí. esperé tanto ese disco que cuando salió dije, ¿qué es esta basura? O sea, que la verdad es que no me gustó cómo sonaba. Es un disco que luego me ha encantado y creo que el hip hop en los 2000, o sea, bueno, finales de los 90 ya sonaba a Electric Café. Así es. O sea, tardó casi 10, 15 años en que ese sonido que tenía Kraftwerk en el 86 llegara al hip hop. Sí, sí, Claro. sí. Fíjate, me pasó con lo de Computer World, que gracias a ese disco empezó mi inquietud por buscar grupos electrónicos que cantaran en español. A mí se me hacía fascinante el escuchar el 1, 2, 3, 4, y decía, cara, hay música electrónica y en español. Y fue ahí cuando empecé como a investigar, ahí conocí a grupos españoles como Aviador Draw y varias propuestas ahí muy interesantes. Pero sí, yo creo que son con aportaciones muy importantes que hizo en su tiempo Kraftwerk. Mucha gente no lo asimilaba, sobre todo, bueno, yo creo que en la parte ochentera, en donde ya estaba el New Wave, ya estaba el post-punk y todo este rollo, se menospreciaba muchísimo a Kraftwerk. Bueno, a mí me veían aquí mis amigos que yo siempre he sido súper más en la electrónica, este rollo, y que todos pues me veían así que, pues, bueno, te gusta Kraftwerk, o sea, como que no valoraban tanto el hecho de que fueras como un fan de Kraftwerk. Sí, sí, Bueno, eso, Mijangos y yo tenemos ahí la experiencia, ¿no? Como de ser un poco más abiertos tal vez en los 80s, que para mí era un problema con mis amigos, que a mí sí me gustaba el synth pop, sí me gustaba Kraftwerk, pero también me gustaba Susie and the Banshees, The Cure, etcétera, ¿no? Que obviamente eran bandas que también escuchaban Kraftwerk, pero supuestamente no puedes escuchar las dos cosas al mismo tiempo. En aquel Entonces tiempo era no un tanto. poco que tenías que esconder tus discos de Kraftwerk cuando estaban tus amigos que escuchaban The Cure. Y fíjate que ahora con lo de Florian, yo creo que va a ser como una oportunidad de que valoren todo este gran legado, porque hay mucha generación, como comentaba Mateo hace un momento, de que pues bueno, están las nuevas generaciones, que los ravers, que los 90s y que esto, que no entendían. Y yo creo que es un momento para entender la historia de la música electrónica, es un momento para valorarlos, para saber que cada disco tenía en sí un discurso y que influenció muchísimo la música. A mí en lo particular, bueno, me tocó la fortuna de conocer ya mucho después a Wolfgang Flür, y sí me contaba muchísimas anécdotas de cuando ellos estaban haciendo sus discos y todo. Obviamente, él fue el que contribuyó en gran medida a la parte de rítmica, el Carbartos, que vino a ayudar muchísimo a la historia de Kraftwerk. Y bueno, ahí hay unas historias increíbles también, hay unas anécdotas. Bueno, a mí sí me gustaría en lo particular compartir una anécdota que me contó Wolfgang Flür. Lo fuimos a visitar allá en Düsseldorf. Lo fuimos a visitar y él con el propósito principal de mostrarnos pues, la historia de Kraftwerk, pero narrada por él mismo. wow. Y nos preparó como un tour de los lugares que ellos visitaban, de los cafés, del primer McDonald's de ahí de la ciudad, de los restaurancitos, la comida que pedían y todo. Y ya para cerrar, nos invitó a un café ahí en el pueblo. Y de hecho, vi hace poco una foto de ese mismo café de Florian Schneider. Yo creo que sí es el mismo lugar porque me dice que él estaba ahí sentado, eh, cenando con su esposa, tomándose un café. Y se notó que en la mesa, a unas mesas, estaba Florian también. Ya tenían muchos años sin hablarse, muchísimos años, por el problema que hubo del libro y de situaciones. Y entonces le dice Wolfgang Flür a su esposa que él desearía en ese momento pararse y darle un abrazo
a Florian, ¿verdad? Y bueno, estaban ahí en el café y en eso me dice, Wolfgang dice que sintió un brazo en su hombro y voltea y era Florian y le pedí un abrazo a Wolfgang Flor. Pues fue algo impactante. Muy bien, ¿no? Sí, pues esas historias son extrañas. Yo sí me aventé el Sí. libro de Wolfram, ¿eh? Yo sí lo leí. Sí, Yo también. sí, muy divertido todo eso. Pues. Y, aunque sí, también entiendo la otra parte hermética de... ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Algo se metió aquí mío. A ver, un momento. Ahí está. Ahí está. Sí, pues son historias que, bueno, a la vez las puedes leer, pero ya cuando te las narran y bueno, son grupos que soñabas en toda tu vida. Realmente yo creí que era un lugar que no existía, el Coney Plan Studio. Yo creí que era algo de ciencia ficción y bueno, y nos llevó también a ese lugar donde componían las canciones, donde nunca lo terminaron el estudio. Y son cosas increíbles que dices, bueno, también me tocó conocer a Florian en un concierto que dimos ahí en Holanda con el señor Boconat, y fue Florian y estaba en el backstage, y ahí es donde realmente pude platicar con él, y ya me sorprendió porque hablaba español muy bien. Entonces, bueno, traía ahí una cubana muy guapa también. y Y bueno, pues son historias muy bonitas, muy increíbles y son oportunidades que te da la vida de tener ese contacto con la gente que admiras y que los has considerado casi como dioses. Pues una cosa que según yo he entendido de Florian es que pues no era muy claro lo que él hacía en la banda, ¿no? Pero bueno, o sea, según lo que... Porque bueno, hay mucho mito, digamos, alrededor de Kraftwerk, pero según lo que entendió es que Florian pues era muy importante para el sonido justamente de Kraftwerk. Pues él era como quien estaba a cargo de que todo estuviera como actualizado y que no sonara como viejo y o sea, como un clavado en la textura, pues, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, también dicen que, bueno, por eso no sacaron tantos discos Kraftwerk después, porque por Florian, que decían, no, pues esto no. Entonces igual han hecho más. Entonces, ahora, si voy a ser un poco perverso, o sea, bueno, ver lo que ha pasado con Prince, ahora que, pues, Prince se murió, está saliendo disco tras bla, 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 un millón de cosas. La verdad tengo que decir que ojalá que lo mismo pase con Kraftwerk. Porque van a haber un montón de ahí, sí. increíbles que no pasaron por el control de calidad de Florian, pero que seguramente ha de ser increíble. Claro. Ojalá que salgan, o sea, eso se... O sea, pero este Ralph se va a ir con la llave adentro, ¿no? Ese Ralph es así. Exacto. Ese Ralph se va a ir después que todos nosotros, güey. O sea, con lo sano que es y con los psycho killers de cuidarse. Por ahí había un rumor de que Florian y Wolfgang iban a hacer algo. Eso también estaría cabrón, porque Sí. si se empezaron a llevar otra vez, pues nunca sabes, ¿no? Una buena sesión electrónica puede ser que en 3 días hagas algo maravilloso, ¿no? Ojalá, imagínate esas, ahora sí que Kraftwerk en el 2020, ¿a qué sonaría? Entonces, puede ser que a lo mejor no nos guste tanto, pero a lo mejor en el 2028 ya va a sonar muy bien. Vendidos. Va a sonar muy bien. Obvio. Además, algo que es increíble, digo, nosotros que los hemos conocido, es qué alivianados son, güey, porque también conocemos a otros músicos que lo primero que hacen, o sea, a mí me llegan y me dicen, ¿es cierto que eres amigo de esos güeyes? Y los ven así en un pedestal inalcanzable y con todo que se los encuentran cada rato, pero les da pena hablar con ellos. Y a nosotros, mexicanos, nunca nos da pena nada y por eso nos hacemos cuates de todos. Entonces, sí, es bien padre. Yo me acuerdo preguntarle a Ralph inclusive, oye, güey, ¿qué opinas de que los Daft Punk se digan los robots, güey? Porque esa realmente es una mamada, güey, porque los robots son ellos, güey. Claro. Está cabrón que un grupo nuevo, por más chingón que sea, se ponga los robots también. Entonces le dije, ¿qué opinas de los robots? Tú estabas ese día ahí conmigo, ¿no, Koji? No ¿Qué sé, le dices eso? no me Me contestó y me dijo,
tocan muy bien, son muy buen grupo. O sea, en ningún momento cayó en el anzuelo de dime chingaderas de esos güeyes. Así nada más me dijo, son muy buena onda. Claro. Y te digo, Ralph, que obviamente es al que conozco más, nunca obviamente tuve, o sea, nunca le dije, oye, güey, ¿qué pasa con Florian y por qué se pelearon? Porque también son cosas que son cada... Pues fíjate que ahora que salió la noticia, nada más tengo un paréntesis en lo que estás diciendo, Ajá. estaba leyendo, y hay una historia por ahí, obvio no, yo no tengo manera de corroborarla, pero que dice que parece que la última pelea que tuvieron ellos dos fue por una bomba para las bicicletas, para inflar las llantas de las bicicletas. Pelearon por una cosa, no sé qué, de la bomba de la bicicleta, y eso fue de, ¿sabes qué? Ya me voy, güey. Sí. Y no volvió, ¿no? Puede ser porque ya realmente ellos estaban súper ya clavadísimos. Es más, dice, bueno, hay otro que la música ya ellos ya ni lo hacían, era Karl Bartos porque ellos andaban en su mundo de bicicletas y Karl Bartos era que estaba ahí en el estudio dándole las canciones. Entonces, bueno, quién sabe si sea cierto, pero bueno, hay varios rumores. Yo creo que también otra cosa interesante de ellos es que, bueno, cuando yo los conocí, que fue hace 10 años, uno conocí a Ralph y Florian, ¿no? Que cenaba con ellos. Y yo me acuerdo estar ahí con ellos y verlos y decía, órales, si yo me los topo en un súper en Alemania y están en la misma cola que yo ni los veo. Porque son dos señores. Dos señores fuera de onda totalmente. Total. Y eso se me hace tan increíble porque, bueno, pues ellos lograron hacer una imagen de ellos inmortal, o sea, de robots. Y también, o sea, creo que es increíble lo que hicieron con sus portadas, o sea, que en las reediciones ya ni siquiera están las caras de ellos. Ajá. Eso se me hace, también es como ¿cómo se llama? Revisión histórica, ¿no? Ajá. Sí, No, completamente. claro. Como tú bien has dicho, todo está protegido de una manera donde dijeron, no, espérate, es un error esto de las caras porque envejecemos. Sí. Entonces, no, la revisión que sigue sin caras, todos. Sí, yo también Sí. creo que eso pasó así. Oye, Héctor, me gustaría saber tú cuándo escuchaste por primera vez Kraftwerk. Bueno, cada uno de ustedes, ¿cuándo fue que escucharon Kraftwerk y cuál fue su experiencia y qué rola fue o qué escucharon de ellos? La verdad, a mí sí me tocó, lo primero que oí fue Autobahn, y sí la oí como en 75, 76. Sí era más complicado aquí recibir esa música, entonces no, para nosotros Autobahn era algo nuevo y a lo mejor ya estaba Radioactivity, entonces, y a lo mejor ya venía Trans Europe Express, pero creo que todos, o sea, la primera que oí fue esa, pero creo que el que más me agarró y dije, este es mi disco de Kraftwerk, que es como mi disco recurrente, que sí lo oigo muy, muy seguido, es Computer World. Y luego, después de eso, por obvias razones y por lo que significa, el Man Machine es importantísimo por lo que es de Robots, que es como mi moto, mi filosofía es los robots. Entonces, inclusive la ropa que hacía yo hace 20 años decía The Robots y ¿Y eso no le preguntaste a Ralph si se enojaba que tú eras el robot? pero increíble que un día que vino a la oficina le tomó fotos a mi colección de robots y al logo y me dijo, hace rato que pasé caminando por aquí afuera, no sabía que era tu oficina y vi tu logo ahí afuera y dije, oh, un robot, y le empezó a tomar fotos al logo, güey. O sea, son que dices así de, no mames, así de lagrimita, güey. Dices, güey, pues es que finalmente esto es por ti, güey. ¿Tienes ahí algo? A ver, muéstralo. Tengo el ¿cómo se llama? El Music Non-Stop. Y aquí tengo el Boom Boom Shack. Ya no sé ni dónde lo tengo, güey. No te voy a decir dónde te podrías buscar. También está muy cagado porque esos güeyes cuando te ven los tatuajes con sus cosas dicen, güey, pues este güey está loco, güey. Sobre todo esos no me imagino un Kraftwerk tatuado, güey, ¿sí me entiendes? ¿Y tú, Martín, cómo te escuchaste primero de Kraftwerk?
Mira, también tiene que haber sido Autobahn, ¿no? Porque, bueno, yo tenía 3 años, pero era imposible no escucharlo, ¿no? Porque, pues, era un hit y, pues, estaba en la radio. Y me acuerdo que también usaban eso y Jean-Michel Jarre y cosas, bueno, también Brian Eno más tarde, en muchos programas como de ciencia, etcétera, ¿no? Yo creo que el primer disco que me acuerdo, así, o sea, específicamente que estos Kraftwerk, eh, fue Trans Europe Express. Y yo creo que mucho por ahí, seguramente por una onda, bueno, de mi hermana y que era muy fan de David Bowie, yo también. Y pues obviamente por ahí pues como que entró la onda pues de Kraftwerk, ¿no? Pero coincido también con Mijangos que, bueno, tal vez el disco que más mío fue, yo creo que fue Computer World, porque pues, ya era más grande y pues tenía pues ya una conciencia más grande como de la música en general. Pero sí, definitivamente fue Autobahn. Y creo que, o sea, bueno, o sea, cuando ella era así fanático, pues sí era en 81, que no sé cuántos años fui a la tienda a preguntar por el siguiente disco. ¿Sabes que era bien importante? Que ya veíamos el video de Pocket Calculator. Y creo que eso también era que te decían, no memes, estos güeyes tocan y están tocando así. Estaba increíble. Oigan, ¿les parece bien que acabemos esta sesión y hacemos, esto lo deberíamos de hacer más seguido, güey, porque creo que está poca madre y creo que le puede servir a mucha gente que no tiene idea de nada, ¿sí? Que aprendan un poquito de por qué les gusta lo que les gusta. Nada más me gustaría que cada quien dijera como el último pensamiento de hoy, que es el día de Florian, y, y ya le paramos. ¿Les late? Martín, tu, tu último pensamiento de hoy. Pues a mí lo que es más increíble es que, bueno, ya había rumores, pero bueno, pues lo que es más increíble es que, bueno, aquí en mi casa, o sea, ahora que supe de la muerte de Florian, ¿qué disco es el único que está aquí sobre mi, o sea, al lado de mi ¿cómo se llama? Tornamesa? Computer World. Es más increíble, o sea, es más increíble que, o sea, que esto pasa y ahí está. Ahí está, es el disco al lado de mi tornamesa hoy en día. Qué chingón, güey. Tú, Ramón. Sí, pues bueno, yo te podría decir que yo creo que en mi vida nada había impactado tanto. Bueno, algo que sí fue, yo me acuerdo que no tiene nada que ver, pero bueno, estaba en la prepa cuando anunciaron la muerte de John Lennon y fue algo que sí fue algo muy impactante, que me impactó. Pero yo creo que en mi vida nada me había tocado tanto como la muerte de Florian Schneider. Porque, pues bueno, Kraftwerk fue algo que marcó mi vida. Yo creo que mi soundtrack es... Mi gusto musical de la electrónica fue por Kraftwerk. Y creo que este día va a ser muy importante. Va a marcar mi vida. Tú, Koji. No, pues una lástima. Es lo bonito de que pasen este tipo de momentos, este tipo de milestones en la carrera de los grupos, es que permiten que haya este momento de retrospectiva en el que se pueda justificar el que muchas personas que no habían tenido la oportunidad de llegar a algo se den, pues, entre ese pequeño gusanito de curiosidad para que se pregunten qué es esto de lo que están hablando, porque ahí están estos 4 locos tan apasionados de esto que yo no conozco, y que se permita hacer esa revisión y esa pues apertura para que otras orejas y otras mentes, sobre todo, y otras mentes y otros corazones tengan acceso a este tipo de historia y que, pues, de alguna manera, hopefully, como se dice aquí en inglés, salga algo nuevo también, inspirado en base a eso. Totalmente. Yo creo, así como Ramón, nunca me esperé estar tan triste como hoy. Y algo que es chingoncísimo es que no mames, nunca me ha pasado que se muriera alguien que realmente no tiene nada que ver conmigo y la gente me hable para darme el pésame, güey. Eso es cabrón. Entonces, pues nada, estuvo bien chingón hablar con ustedes
y pues hay que seguirle, ¿no? Bien. Y ojalá la gente, te digo, tengan la oportunidad de descubrir, güey. Todavía la ventaja de la música es que ahí está grabada, güey. Entonces la pueden volver a oír y volver a oír y volver a oír y entender, ¿no? Gracias a todos y Gracias. esto lo voy a subir pronto, ¿eh? Abrazos, muchachos. Qué gusto verlos a todos. Igualmente, qué gusto, de veras. Sí. Nos une la música. Gusto Totalmente. verte, Martín. Gusto verte, Kobe. Gracias, Héctor. Igualmente. Bye bye. Muy bien. Chao.